Buenas tardes, saludos a todos los estudiantes del grado noveno y a sus padres y representantes. Deseo que todos estén muy bien, aún resguardaditos en sus hogares, cumpliendo con las recomendaciones dadas para este tiempo. Vamos a comenzar el segundo periodo. Como les expliqué al inicio del año escolar, el área de las ciencias naturales corresponde a temas relacionados con la química, la física y la biología. La mayor parte de los temas que vimos en el primer periodo pertenecían al área o a la materia de la biología. Y este segundo periodo vamos a comenzar con un tema que está relacionado específicamente con la química. El último tema que vimos en el primer periodo fue el de la materia, el de las disoluciones, pero voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la materia. Recordemos entonces que la materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. De pronto es un concepto o una definición que ya han manejado desde primaria. Todo lo que nos rodea está formado por materia, incluso nosotros estamos formados por materia. Y lo que hay una pequeña o hay una clasificación muy básica de la materia, que es la materia inerte y la materia viva. La mesa, la puerta, el teléfono, la computadora pertenecen al grupo de materia inerte, y los seres vivos entonces estamos dentro de lo que es la materia viva. Ambos estamos constituidos por átomos, por los elementos que están presentes en la tabla periódica, y por moléculas, que son la unión de dos o más átomos. Solo que es diferente la organización y la composición, pues tanto en la materia viva como en la materia inerte, la composición o la presencia de diferentes tipos de elementos. En el tema de hoy nos vamos a enfocar básicamente en los cambios que ocurren en la materia. La materia puede sufrir cambios, y hay dos tipos de cambios: los cambios químicos y los cambios físicos. Vamos a comenzar con los cambios físicos. Como lo dice allí, lo pueden ver en la pantalla, son aquellos en los que se modifica el estado o la forma de la sustancia, pero no su composición. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos un queso y lo vamos a rallar, los pedacitos de queso igual mantienen la misma composición química. Lo que cambió fue la forma. Cuando rompemos un lápiz, arrugamos una hoja de papel, todo eso son cambios físicos. ¿Por qué? Porque solo afectan la forma del material. O un cambio de estado, por ejemplo, cuando tenemos hielo y lo dejamos a temperatura ambiente, él va a pasar de estado sólido a estado líquido. Eso es un tipo de cambio químico, pero lo vamos a definir mejor a continuación. Otro tipo de cambio físico es la fragmentación, que también es la división de un cuerpo en trozos más pequeños, lo que les estaba explicando cuando rompemos algo. El movimiento es un cambio físico porque cambia el estado de reposo o el estado de movimiento de un cuerpo. Y un cambio de forma, ¿okay? Cuando aplastamos algo, una hoja, cuando moldeamos la plastilina, todo eso son ejemplos de cambio de forma. Básicamente, los cambios que están viendo ahí en la pantalla son los cambios más conocidos, ejemplos de cambios más conocidos de cambio físico. Primero es el cambio de estado, que es cuando sabemos que los estados que conocemos en la materia son estado líquido, estado sólido, estado gaseoso. También está en el estado plasma, pero los más conocidos son esos tres. Y el cambio de estado incluye o se refiere a cuando un material pasa de un estado a otro. Lo vamos a ver más adelante. La dilatación es otro tipo de cambio físico. La dilatación consiste en el aumento del volumen que se produce en un cuerpo a consecuencia del aumento de la temperatura. ¿Okay? Y el caso contrario de la dilatación es la contracción. Cuando ahí vemos un ejemplo, el globo se puede inflar, un globo aerostático va a cambiar, va a aumentar su tamaño producto de la temperatura. Otro tipo de cambio químico es el movimiento, como ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque
el movimiento implica un cambio. En este caso es un cambio de estado, perdón, un cambio de la posición que ocupa un cuerpo. Otro tipo es la fragmentación, que es la división de un cuerpo en trozos más pequeños, que también lo vimos en la lámina anterior, y la mezcla, cuando un material se mezcla con otro. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con sal, se está dando un cambio físico, y es un cambio reversible. ¿Por qué? Porque de pronto si hacemos el proceso de evaporación del agua, se va a evaporar el agua y se puede quedar la sal en el recipiente y se pueden separar entonces esos compuestos. O pueden volver a estar en su estado y pueden estar separados. Otro ejemplo es las deformaciones que se producen cuando se aplica una fuerza a los objetos y estos cambian su forma. Por ejemplo, cuando estiramos una goma o moldeamos plastilina o rompemos algo o aplastamos algo, y ahí se está afectando la forma de los cuerpos producto de una fuerza. Bueno, los cambios de la materia, vamos a especificar o vamos a detallar cuáles son esos cambios de estado que ocurren en la materia. Como podemos ver en la lámina, cuando un material pasa de estado sólido a estado líquido, eso se llama fusión. Claramente lo podemos ver. Todos estos cambios de estado tienen que ver con la temperatura. O sea, estos estados o estos materiales van a ir cambiando su estado con la aplicación o el aumento o la reducción de energía, de temperatura, perdón. Un sólido también puede pasar directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, y a esto se le llama como sublimación. Es, por ejemplo, el hielo, lo que llaman el hielo seco, que de pronto se utiliza para enfriar algún tipo de material. Él está en estado sólido y pasa, y cuando lo sacan ven que empieza a pasar a estado gaseoso. Es un ejemplo entonces de sublimación. Un material en estado líquido puede pasar a estado gaseoso, y eso se le conoce como vaporización o ebullición. Cuando colocamos a hervir el agua que vamos a consumir, cuando llega a cierto punto, a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, ella empieza a evaporarse, empieza a ebullir, es decir, empieza a pasar del estado líquido al estado gaseoso, y por eso vemos el humo que sale de pronto de la olla cuando estamos cocinando, cuando estamos hirviendo el agua. Otro tipo de cambio es cuando un material pasa del estado gaseoso al estado líquido, y este proceso se llama condensación. Lo vemos en el ciclo del agua, cuando el agua está en estado gaseoso en las nubes y se condensa, quiere decir que pasa a estado líquido y se da la precipitación, que es la lluvia. Un material puede pasar del estado líquido también al estado sólido, muy conocido también cuando colocamos agua o alguna sustancia en estado líquido, de pronto gaseosa o jugo, lo colocamos en el congelador y pasa entonces del estado líquido al estado gaseoso. En el caso del agua, tiene su punto de congelación, que es a 0 grados centígrados, y cada una de las sustancias tiene como propiedades el punto de ebullición, el punto de fusión, el punto de congelación. Cuando un material pasa del estado gaseoso al estado sólido, se llama sublimación inversa, que es lo contrario que lo que veíamos aquí arriba. ¿Okay? Dice que las flechas rojas, como lo pueden ver aquí, indican una disminución de temperatura, o sea que necesitan menos temperatura, y las flechas azules indican que se aumenta la temperatura. Por supuesto, cuando el hielo está en estado sólido y se saca la temperatura ambiente, se está aumentando su temperatura y por eso el hielo se derrite. Pasamos al siguiente tipo de cambio, que es el cambio químico.
son aquellos en los que ocurre una transformación de la composición química de la materia, es decir, se forman nuevas sustancias con propiedades diferentes a las sustancias originales. También se puede conocer como con el nombre de reacción química. ¿Okay? Entonces aquí vemos que no se está especificando sobre un cambio de forma o un cambio de estado, no, sino que se está hablando de la composición química, que va a cambiar la composición química de esa sustancia original y se va a formar otra sustancia diferente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ha ocurrido una reacción química o un cambio químico? Porque uno de los ejemplos es que se puede liberar gases, se forman la precipitación de los sólidos, como lo podemos ver aquí, al final del tubo de ensayo se ve que hay una precipitación del sólido, cambio de color, aquí por ejemplo vemos una cadena que está oxidada, producto de un cambio químico, se libera calor, aquí vemos la combustión, es un tipo de cambio químico. Como ejemplo de cambio químico, entonces tenemos la combustión. Si quemamos un papel, se transforma en cenizas y durante el proceso se desprende humo. Inicialmente tendríamos papel y oxígeno y al concluir el cambio químico tenemos ceniza y dióxido de carbono. Es decir, que las sustancias son diferentes a las iniciales. Esto es lo que se considera como cambio químico. Otro ejemplo es la corrosión o la oxidación, como la conocemos popularmente. Si dejamos un trozo de hierro a la intemperie, se oxida y pierde sus propiedades iniciales. Es decir, que las sustancias iniciales eran el hierro y el oxígeno que está presente en el ambiente, y la sustancia final sería el óxido de hierro. Se mezcla o se da la unión, ese cambio, y se produce entonces otra sustancia diferente a la inicial, como lo podemos ver allí, y podemos evidenciar ese cambio cambia el color, cambia de pronto la textura del material que se ha oxidado. Otro ejemplo es la fermentación. La fermentación es un cambio químico que consiste en una oxidación en la que intervienen levaduras o bacterias. La fermentación puede ser de dos tipos, natural, cuando de pronto nosotros en nuestra casa hacemos yogur o dejamos la leche y lo que se conoce como fermentación, que se produce el yogur, o una artificial cuando se hace el vino, que se coloca a fermentar la uva para que produzca el vino. Eso es un cambio químico porque la sustancia cambia totalmente su composición química y da lugar a otra sustancia sí, otra sustancia con una composición totalmente diferente. Para resumir, entonces tenemos que los cambios químicos no cambian la composición de la materia, de la naturaleza de la materia, y son producidos por fuerzas externas. Por ejemplo, tenemos cuando rompemos algo, la deformación, cuando hacemos un corte, una trituración, cambios de posición de los cuerpos, todo eso son ejemplos de cambio físico, cambios químicos, cambios producidos por calor, cambios físicos producidos por calor, la dilatación y la contracción y los cambios de estado que ya lo vimos. Cambios químicos entonces serían aquellos donde cambia la composición de la naturaleza de la materia. Tenemos la oxidación, la combustión, la fermentación, cuando cocinamos los alimentos, cuando un alimento se daña, la putrefacción, la fotosíntesis, la digestión, todo eso son ejemplos de cambios químicos que ocurren incluso en nuestro organismo, como es la digestión. La tarea que les voy a dejar con este tema es investigar 3 ejemplos de cada uno de los cambios físicos y químicos vistos en la clase de hoy. ¿Okay? Recuerden que vimos diferentes tipos de cambios físicos y van a buscar 3 ejemplos de cada uno de esos tipos de cambios físicos y 3 ejemplos de cada uno de los cambios químicos que vimos aquí en la clase. De todas formas, voy a enviar
también la tarea por el grupo y cualquier duda, cualquier inquietud me pueden preguntar. También voy a enviar la guía del contenido del tema para que los estudiantes la copien en su cuaderno. Muchas gracias, deseo que estén muy bien. Ya la próxima semana nos volvemos a ver con un tema nuevo. La tarea va a tener plazo hasta el día lunes, ¿ok? Antes de comenzar o de iniciar el siguiente tema. Bueno, deseo que estén muy bien, que Dios los bendiga.